Vamos a resolver a continuación un ejercicio que quedó planteado en uno de los videos de la práctica 4, donde resolvimos el ejercicio de las estrellas de dos formas diferentes. Por un lado, en su versión original, que tienen en la práctica, si no me equivoco, es la práctica 3, donde el estado es simplemente una imagen y vimos cómo, debido a eso, no teníamos mucha información sobre las estrellas en sí. En la práctica 4 le agregamos un detalle, le agregamos al estado no solo una imagen, sino también, gracias a utilizar estructuras, le podíamos agregar la cantidad de estrellas que teníamos hasta ahora. Entonces, gracias a eso podíamos, por ejemplo, limitar la cantidad. No muchas más cosas podíamos hacer. Una cosa que les planteé es la posibilidad de, que al hacer clic nuevamente sobre una estrella ya dibujada, en vez de dibujar otra encima o cerquita, que es lo que pasaba hasta ahora, borrarla, ¿sí? Se los dejé planteado para que lo pensaran. Y bueno, ahora que contamos con esta estructura de listas, tenemos una forma de resolverlo, ¿sí? Bien, así que es lo que vamos a ver a continuación. Resolver el ejercicio de las estrellas con ese agregado de, al hacerle clic a una estrella existente, que desaparezca, ¿bien? Y bueno, me adelantaba, les decía que el estado va a ser una lista, ¿sí? ¿Una lista de qué? Pensemos. Porque simplemente si las estrellas tienen un radio fijo, ¿sí? Recordemos que en el ejercicio original las estrellas podían variar, ¿sí? En su radio. Eso lo podríamos agregar a continuación como otra adición posible. Pero si mantenemos este requerimiento de las estrellas tienen siempre el mismo tamaño, entonces nos basta con tener una lista de posiciones, ¿sí? Si yo tengo una lista de posiciones, sé en qué lugar se hizo clic en el pasado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendremos en el estado. La lista de los pos-n que representan los lugares donde se hizo clic, ¿bien? Entonces, si bien antes definíamos el fondo como el estado inicial, en nuestra versión más simple, ahora nuestro estado inicial va a ser la lista vacía, ¿sí? Y por acá vamos a escribir el Big Bang con nuestro estado inicial, con nuestra cláusula toDraw. Bueno, vamos a seguir llamándole pantalla, con mouse, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a hacer primero la versión más sencilla, pero utilizando como estado una lista, ¿bien? ¿Cómo hago para dibujar? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo hago para dibujar una lista? Vamos a llamarle L, de estrellas, ¿sí? L es una lista de pos-n, ¿bien? Entonces puede ser vacía o puede tener un elemento, ¿sí? Como siempre que trabajábamos con listas, lo hacíamos de esta forma. Entonces tenemos dos condiciones. Por un lado, puede ser empty, ¿sí? Puede ser vacía L. Haremos una cosa. ¿Y qué pasa cuando no es vacía? Haremos otra. Bien. Recordemos que pantalla, en este caso, va a tomar, siempre toma un estado. En este caso va a tomar una lista. Podríamos usar nuestra notación lista de pos-n, ¿sí? Y como siempre va a devolver una imagen. Esto siempre. ¿Qué es lo que vamos a devolver cuando la lista es vacía? Bueno, simplemente el fondo. Y aquí está eso, o esa similitud con el ejercicio anterior, ¿sí? En el estado inicial, al fin y al cabo, se va a dibujar el fondo. ¿Bien? Bien, ¿y qué pasa cuando tengo al menos un elemento? Bien, quisiera agregar, esto tiene una lista de elementos, ¿sí? Esta L es de la forma, voy a escribir por acá abajo, L es de la forma cons first DL en rest DL, ¿sí? Quisiera dibujar esta estrella y luego seguir dibujando el resto. ¿Sé dibujar el resto? Bueno, tengo la función pantalla que justamente toma una lista. Recordemos que el resto es una lista. Solamente le debería agregar
el primer elemento, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es placeImage. ¿Qué imagen? Bueno, siempre la misma, estrella. ¿En qué posición? Bien, tengo posenes, así que la posición en X va a ser la del primer posene, ¿sí? Y similarmente con la posición en Y, la posición en X y en Y del primer elemento de L, que recordemos que era un posene, ¿sí? ¿Qué más? Ubicame esta imagen estrella en X, en Y, ¿sobre qué? Bien, sobre el resto, que es justamente pantalla en el resto de L. Perdón. ¿Sí? Bien, vamos a ver si hasta ahora esto al menos funciona y no tiene problemas. Por supuesto, ahora al hacer clic no pasa nada porque no tengo la cláusula onMouse. Vamos a eso. Fíjense que acá termino de cerrar el programa y me aparece la lista vacía. Es decir, el último elemento que tuvo el estado. ¿Bien? El último valor que tuvo el estado. Vamos a la cláusula onMouse. Recordemos cómo era la función onMouse. Bien. Perdón, lo que tengo que definir es mouse. Esta de acá. Tomaba el estado actual, que era una lista. Bien. Tomaba la posición en X y en Y de un evento. Bien. Y el evento que determina qué tipo de cosa sucedió. Por ejemplo, podría ser el clic, que es el que me interesa. O sea que acá empezamos como siempre. Si el mouse es button down, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasará algo aquí, y si no, dejo el estado como estaba. ¿Bien? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que agregarlo justamente a mi estado, ¿sí? Para que luego pantalla lo dibuje. Recordemos que pantalla toma el estado y va dibujando las estrellas. Así que yo tendría que agregárselo a ese estado. Voy a devolver un nuevo estado. Vamos, como siempre, a escribir al menos nuestros tipos, ¿sí? Toma una lista, perdón, el posene. Toma la posición en X, que es un número, la posición en Y, que es un número, un mouse event, que en realidad es un string, pero vamos a llamarlo así, y devuelve un nuevo estado, que por supuesto sigue siendo una lista de posenes. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, agregar un elemento a la lista, bien, es decir, un cons. Meter algo en L. L guarda posenes, así que tengo que hacer un posene. Con la posición donde se hizo clic, ¿sí? Simplemente eso. Vamos a ver si funciona. Bien, hasta ahora tenemos nuestro juego, nuestro programa interactivo en su versión original. Si yo hago clic cerca de una estrella se siguen dibujando. Es lo que quisiera atacar a continuación, que esto no suceda. Que si yo hago clic nuevamente sobre una estrella, desaparezca. Bien, y puedo hacerlo ahora porque sé dónde se ubican cada una de las estrellas, ¿sí? Lo tengo en el estado. Entonces, ante un nuevo clic del mouse, voy a ver si meto o no el elemento a la lista, ¿sí? Es acá donde voy a tener que hacer ese cambio, ¿sí? Me llegó un nuevo evento, va a ser un clic, ese clic fue hecho en la posición XY, quizás en L hay una estrella cerquita de XY, ¿sí? Entonces, es decir, vamos a poner acá otro if. Luego lo podemos reestructurar para que quede más lindo, ¿sí? Pero no siempre voy a meter el elemento a la lista. Quizás lo voy a sacar, ¿sí? Es decir, o meto el elemento en la lista, que es lo que estoy haciendo ahora, o saco uno que ya estaba, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una función pertenece. Podría llamarle pertenece a lista, ¿sí? ¿Qué punto? Bueno, este posN, este make posN XY, ¿sí? Si pertenece, entonces sacalo.
Bien. Si pertenece a la lista, sacalo. Si no, mételo, básicamente, ¿sí? Nos faltaría implementar estas dos funciones, ¿bien? Bueno, vamos primero con borrar un elemento de una lista. Vamos a definirlo por acá abajo. ¿Qué es lo que va a tomar? Borrar de lista. Un posene y una lista de posenes, ¿sí? Entonces, borrar de lista, toma un posene, toma una lista de posene, ¿y qué devuelve? Bueno, saca eventuales posenes de la lista, así que devuelve otra. ¿Sí? Eso es lo que quiero que haga la función borrar de lista, ¿bien? Ahora, decíamos que queríamos quitar el elemento de la lista, quitar la estrella de la pantalla, cuando se hiciera clic cerca, no necesariamente exactamente en el punto en que lo hice, porque si no va a ser muy, muy difícil. Entonces, quisiéramos tener una noción de cercanía, ¿sí? Si está a una cierta distancia el nuevo clic del mouse con alguna estrella que ya estaba, ¿sí? Y para eso tenemos nuestra función distancia, que yo la tengo por acá abajo, pero que ya la implementamos en alguna práctica anterior, así que bueno, la dejamos por ahí. Ahora vamos a dejarla más cerca de nuestra nueva función, ¿sí? Tenemos una forma de calcular la distancia entre dos posenes. Entonces, ese es el criterio, ¿sí? Que la distancia sea menor que cierto número. Ese es el criterio que vamos a tener para borrar un elemento de la lista o no. ¿Bien? Entonces, de nuevo, quiero borrar un elemento de una lista para construir otra, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es recursión sobre esta lista. Como siempre, la lista puede ser o vacía o no. ¿Bien? Entonces empecemos con eso. Si es vacía la lista, haré una cosa. Si no, haré otra. Si quiero borrar un elemento de una lista vacía, es simplemente devolver la lista vacía. ¿Bien? Si quiero borrar un elemento de una lista que al menos tiene un elemento, me tengo que fijar primero si el primer elemento es el que quiero borrar. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo lo quiero borrar? Bueno, cuando la distancia es menor o igual que un cierto valor, ¿sí? ¿La distancia entre qué? Bueno, entre el primer elemento de la lista L, que recordemos que eran posenes, y el P que quiero borrar, ¿sí? Entonces, si la distancia es menor a ¿cuánto? Bueno, para el caso de las estrellas podríamos usar este radio estrella. No es exactamente el radio. Se van a fijar que si miran la documentación de la función star, este número que uno le pasa no es exactamente el radio, pero bueno, nos va a funcionar para los efectos de este ejercicio. Entonces, si está en esa distancia, el nuevo clic está muy cerca de este elemento, ¿sí? Entonces lo vamos a sacar. ¿Cómo lo saco? Bueno, para sacarlo, lo que hago es no ponerlo en el resultado. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es devolver el resto de L, ¿no? Pero quizás aparecía de nuevo ese elemento, ¿sí? Así que quisiera seguir borrando. Por las dudas. Que ese P esté nuevamente. No debería, ¿bien? Por cómo hacemos el programa, debería aparecer una única vez, ¿sí? Pero por las dudas. Bien, ¿qué pasa si no estaba tan cerca? Bueno, lo tengo que mantener al elemento, ¿sí? Así que vamos a agregarlo. Mantenerlo es agregarlo a la nueva lista, ¿sí? Entonces, por supuesto voy a querer seguir borrando porque puede ser que esté más adelante, ¿sí? Puede ser que no esté en el primer elemento, que esté más adelante. ¿Bien? Bien. Bien, ahí con esto lo que tenemos es una función que me borra un posene de una lista de posenes, y con borrar quiero decir borrar con una cercanía. ¿Bien? Entonces nos faltaría ver pertenece a lista, ¿sí? Vamos con esa función.
pertenece a lista va a tomar de la misma forma un posn y una lista. ¿Sí? Vamos a copiar esto. Pero la diferencia es que pertenece a lista me dice si algo sucede o no. ¿Bien? Entonces devuelve un booleano. Bien. Una forma rápida de fijarnos si pertenece a la lista, es decir, si lo tenemos que borrar o no, es primero borrarlo, ¿sí? Y ver si realmente borró. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo borro y me fijo si la longitud de esta lista es menor que la longitud de la lista original. ¿Sí? Si es menor, significa que lo borró y significa por lo tanto que pertenecía. ¿Bien? Esa es una forma un poquito chanta de definir pertenece a lista, pero bueno, no funciona. ¿Sí? Bien, por supuesto, deberíamos completar toda la receta, sobre todo los ejemplos, porque estas funciones, a veces uno se equivoca un signo, se equivoca el else del if o lo que sea, y ya no funciona nada. Pero bueno, eso les va a quedar de ejercicio. Bien, borrar de lista. Bien, vamos a ver si funciona. Bueno, por supuesto sigue agregando estrellas. ¿Qué pasa si hago clic? Ahí estamos, ¿sí? Cerquita, las va borrando, ¿sí? Es exactamente el comportamiento que queríamos. Y bueno, fíjense que cuando cerramos el programa nos aparece la lista de las estrellas que pudimos ubicar y que no borramos, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos de nuevo, yo agregara estrellas y las borrara, el estado final, por supuesto, va a ser la lista vacía, ¿bien?